Vía Pública. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos esta nueva edición de Vía Pública por las pantallas de Canal 24 Horas y 24horas.cl. Varios temas que vamos a estar conversando, comentando, analizando en este resumen de el día lunes aquí en Vía Pública. Y comenzamos con lo que ha sido también la noticia del mundo, la noticia internacional que vamos a estar analizando en los próximos minutos aquí en el programa. Rishi Sunak será finalmente el próximo primer ministro del Reino Unido, esto al ser declarado cabeza del Partido Conservador, tras la renuncia de Liz Truss. Recordemos que estuvo 44 días como premier del Reino Unido, una de las que menos tiempo ha estado justamente en ese importante cargo. Después que la líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, abandonara la carrera por el liderazgo conservador, y el ex primer ministro Boris Johnson, que sonaba con bastante fuerza tras la renuncia de Liz Truss, descartara su candidatura incluso antes de oficializarla. Sunak se convertirá en el primer hijo de inmigrantes indios y africanos en ocupar el cargo, además de ser el más joven en llegar al puesto en los últimos 210 años y ser el primero de religión hindú, inmediatamente después de ser seleccionado por los parlamentarios conservadores. Descartó ya elecciones generales anticipadas, lo estaban pidiendo los laboristas, ya advirtió a su partido que tienen que unirse o morir, agradeciendo también el servicio que prestó Liz Truss a su país durante su corto mandato de 6 semanas. La oposición británica ha reiterado en tanto el llamado a elecciones generales, algo que de momento se descarta, y quien será el nuevo primer ministro asumirá mañana su cargo en el Palacio de Buckingham tras la ya tradicional presentación, conversación a puertas cerradas con Rey Carlos. Recordemos que Liz Truss, de hecho, se presentó con la reina Isabel II y luego tuvo que presentarse con el Rey Carlos. Bueno, este será el segundo primer ministro, el segundo en ocupar el cargo, que estará con el nuevo monarca de Reino Unido. Uno de los temas que vamos a estar revisando, conversando con ustedes aquí en Vía Pública, como otros, por supuesto, también del acontecer nacional. Y si volvemos a Chile, por supuesto que hay varios temas que son parte de lo que está sucediendo en el marco de las conversaciones constitucionales, el tema político, los partidos políticos que están mostrando distintos temas con respecto a otros puntos. Se va rebarajando también lo que son las mesas directivas. Vamos a tener juntas importantes en la democracia cristiana, también elecciones en otras colectividades, pero ya hay definiciones en una de oposición, en Evópoli. Ya habrá nueva presidenta de Evolución Política, Gloria Hood, quien está justamente con nosotros aquí en Vía Pública. Conversaremos con ella de lo que fue esta elección y también lo que se viene para Evópoli y para la oposición. Gloria Hood, muchísimas gracias por acompañarnos. Nueva presidenta de Evópoli. ¿Asumen cuándo? La mesa. El 2 de noviembre. En realidad, el 2 de octubre es la fecha de traspaso y desde el 2 debería estar ya en propiedad en el ejercicio de la... Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Exministra de Transporte también de la segunda administración de Sebastián Piñera. Y quiero preguntarle, Gloria, ¿cómo toman desde la lista este resultado? Finalmente se vence a la lista que era liderada por el senador Luciano Cruzcoque y ustedes han planteado que quieren volver a los orígenes de Evópoli, de Evolución Política. ¿De qué se trata eso también? Sí, lo tomamos, por supuesto, con mucha alegría porque hubo mucho esfuerzo en la campaña. Hubo un trabajo muy sistemático, además, un equipo pequeño pero muy consistente. Así que nos alegra mucho haber resultado ganadores en esta disputa interna. ¿Y qué significa? Significa volver a un domicilio político que por distintas razones se ha desdibujado en el tiempo. Desde cosas tan que nos afectaron en todo el país como la pandemia, que afecta la vida partidaria. Los partidos son comunidades. Sí, claro. Y cuando se afecta esa relación, también se debilita un poco el rol militante. También hay situaciones en las que las decisiones del partido llevaron a desdibujar la propuesta original de un partido de centro derecha liberal y reformista. Yeah. Y creo que ese énfasis tiene que marcar nuestro rumbo. Es lo que yo he recogido. Fui a 11 regiones en la campaña. ¿Y qué ha dejado de ser liberal Evópoli? Más que dejar de ser liberal, creo que nunca ha dejado de ser liberal, Ya. y de hecho eso lo compartimos con Luciano Cruzcoque también, no había ninguna discrepancia en la posición ideológica del partido, Aunque, más bien en propuestas. aunque tenían puntos bien distintos entre las dos listas, digamos. Sí, teníamos puntos distintos, pero más bien en el foco de gestión del partido que en la postura ideológica. Ya.
Así que En eso eso es una no hay primera cambio, cosa. se habla de No, continuidad, no hay entonces. ningún conflicto. Por eso digo, no hemos dejado de ser liberales, pero es necesario enfatizarlo más, marcar muy claramente, sobre todo ahora que hay discusión constitucional, cómo eso aterriza en la Constitución, cómo el ser liberales y las propuestas que nosotros queremos defender bajan al nivel operativo de la vida diaria de las personas. Cómo transformamos este concepto de un partido de centro-derecha liberal en una propuesta de gobierno. Yo creo que hay un esfuerzo que hacer. Lo que recogí entre los militantes después de muchas reuniones y visitar las regiones, conversar con muchas personas de las bases, fue algún grado de desconcierto respecto al rumbo político del partido. Y a eso me refiero con reforzar. No es que se haya perdido, pero falta que lo enfaticemos más y que seamos muy claros en que en todas las decisiones esa identidad quede muy marcada. Gloria, ese desconcierto que menciona usted por parte de los militantes, y eso es parte también del trabajo en terreno con las bases que siempre salen los partidos, es tan relevante y que algunas veces se pierde por el día a día, por la contingencia partidaria, volver a las bases es relevante porque ahí está, digamos, ese es la materia prima, el recurso humano que tiene, es clave. Sí. Ese desdibujar se ha dado. ¿Por qué? Por la coyuntura, por los hechos. Usted mencionaba la pandemia, yo le menciono también el estallido social, lo que fue también ser parte del gobierno, en el caso de Sebastián Piñera II en este punto, también lo que fue la representación parlamentaria, o también dentro de lo que ha sido la colectividad de Chile Vamos. Se ha desdibujado Evópolis dentro de esta colectividad, hay desde la relación con RN, con la UDI, en términos de tamaño y también de potencia en términos de algunas discusiones, ¿no? No, yo creo que tiene que ver más con otros tipos de alianzas, pero dentro de Chile Vamos tenemos una relación buena y funciona muy bien. De hecho, ahora en las discusiones constitucionales la relación ha sido muy fluida, muy armónica. No creo que ahí se haya perdido, es una cosa que se ha ido más bien acumulando en el tiempo. Cuando partió Evópolis... Ahora, con los retiros, ahí había pero diferencias bien claras. Evópolis fue muy consistente en votar rechazar los distintos retiros de ahorros provisionales. Esto es solamente un ejemplo. Mientras que la UDI y RN ahí generaba algún punto. Fueron muy críticos, de hecho, de Chile Vamos. Sí, eso porque, tal como lo anticipó siempre Ignacio Briones, la consecuencia de eso iba a ser muy mala para la economía, que es lo que está pasando ahora. Exacto. Así que en eso el partido tuvo una línea muy consistente de anticipar o evitar que estos retiros produjeran el impacto económico que estamos viendo. Así que, pero eso tampoco ha afectado la identidad. La identidad tiene que ver con la postura liberal, como digo. En el origen, Evópolis fue muy convocante porque abrió un espacio en la derecha, un espacio que daba más presencia a la discusión de libertades individuales, por ejemplo. Claro, porque se habla de libertad en lo económico, en lo social, en lo muchas veces llamado valórico también, que ha sido siempre un tema dentro de los partidos de derecha, específicamente la Unión Demócrata Independiente. Hay diferencias y lo que nosotros proponemos es más que nada defender la libertad de las personas para decidir sobre su proyecto de vida, desplegarlo sin que haya prejuicios que se lo impidan, que tenga la plataforma habilitante, porque cuando las personas no pueden tomar decisiones, ¿de qué libertad estamos hablando? Claro. Entonces, también un rol del Estado garantizando la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir. Y por eso este rol de centro-derecha liberal es muy clave en la discusión constitucional, por ejemplo. ¿Qué va a hacer el Estado para garantizar a los ciudadanos que tienen alternativas para definir sobre su vida? Voy a entrar a la discusión constitucional, Gloria Hood, pero primero, y cerrando un poco también la evaluación que tiene usted y quien va a asumir como nueva presidenta junto a la lista, a la nueva mesa directiva de Evópolis, ¿cuál es su reflexión, su mirada sobre Evópolis como oposición y Chile Vamos como oposición? Hasta estos un poco más de 7 meses del gobierno del presidente Boric, ¿cómo ve usted que ha estado la posición? En algunos sectores de los partidos de Chile Vamos, de hecho, se dice, bueno, pero aquí se debía ser bastante más que crítico, bastante más a la acción crítica, así como fueron con nosotros que nos negaron la sal y el agua y otros temas que se escuchaba muchísimo en el gobierno anterior, digamos. Sí, eso iba a decir, que si comparamos con la crudeza y lo duro, lo ácido y a veces cruel de la oposición,
que nosotros enfrentamos no se compara. Están realmente en niveles muy distintos. Bueno, igual en la derecha dicen deberían llegar, no, quizás no a ese extremo, pero sí acercarse un poco en términos de ser más fuerte en eso. Yo creo que cada vez más queda claro que los ciudadanos esperan armonía, esperan un país que calme estas pasiones, en que todos podamos desplegar nuestro proyecto de vida, trabajar tranquilos, desarrollarnos, ser ciudadanos con derechos y con obligaciones. ¿Piensa tener que ceder algunas posiciones? Sí, yo creo, porque es importante, y también cuando vemos, por ejemplo, una caída tan fuerte en la aprobación del presidente, esa es una mala noticia para el país completo, porque hay un riesgo de inestabilidad. Uno esperaría que el país se afirme en su sistema político y que ofrezca a los ciudadanos la estabilidad que esperan. Así que creo que si bien estamos en la oposición, tenemos que ser una oposición también constructiva, capaz de lograr acuerdos, capaz de generar vínculos. En eso Evópoli tiene una vocación de puente, no solo en nuestro sector, entre la derecha más conservadora y la centroizquierda moderada. La conocida bisagra que siempre se habla en las conversaciones en el Congreso, por ejemplo. Y que la existencia de nuestro partido, por ejemplo, mitiga el riesgo de polarización. Y por eso es que es bien importante que nosotros fortalezcamos esa presencia en el sistema político. Y eso ayuda también la construcción de redes, a hacer redes con los demás partidos, con los partidos que están gobernando. ¿Y con el Partido Republicano, por ejemplo, también, desde su sector? Cuando hay que hacer acuerdos para el beneficio nacional, habrá que conversar. Nosotros no compartimos las posturas mayoritariamente con el Partido Republicano, eso no es un misterio. También a los bordes de la derecha en Chile, digamos, ¿no? Sí, pero dentro de la visión liberal, por supuesto, cada uno tiene que elegir dónde se identifica más. Y nosotros proponemos algo que es bien distinto de lo que propone Republicano. Pero tenemos que ver en qué medida las alianzas ayudan al país, pero también en qué medida implican sacrificio de identidad. Cuando se sacrifica identidad, el costo es muy alto. Se pierden militantes, se desconcierta la base del partido, y nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente hacia adentro para fortalecer también el trabajo territorial. Me quedaron unos minutos. Ha estado muy preguntón en términos de lo que va a ser la visión también de la nueva mesa de Evópoli, pero no quiero irme sin antes tener su visión con respecto a los diálogos constituyentes. Los tiempos y los plazos, muchos dicen aquí esto se está quizás no eternizando, pero pensar en la posibilidad de que traspase diciembre, se necesita ya despejar la incertidumbre con respecto a cómo va a seguir esto. ¿Cuál es la mirada de Evópoli aquí? Aquí yo tengo que hacer un comentario antes, y es que yo no he participado en los diálogos. No, pero, y recién voy a empezar a incorporarme ahora. Exactamente. Claro. Mi interés, por lo menos, y el de la lista y del equipo que me acompaña, es que avancemos rápido en ofrecerle a la ciudadanía un planteamiento, una propuesta. Casi todos los sectores han hecho propuestas. De Chile Vamos. La propuesta es de Chile Vamos, no, lo ideal es que sea de Chile Vamos. Y eso, mi impresión es que no está muy lejos de ocurrir. Así que ojalá la podamos materializar, que estemos todos convergiendo en una propuesta y podamos ir al objetivo final, que es tan importante, que es tener una constitución legitimada por la voluntad popular. Cuando eso ocurra, cuando tengamos una votación mayoritaria que apruebe un texto que se proponga y que todavía está en desarrollo la forma en que eso va a ocurrir, recién ahí podríamos decir que se cierra un ciclo importante que parte mucho antes del estallido y que seguramente termina poco después de esa propuesta constitucional. Pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que tanto la forma, la participación ciudadana, que me parece fundamental, el 62% no es de los partidos, es de las personas. La forma tiene que considerar, por ejemplo, participación activa de las personas en todo este proceso. Si logramos eso y logramos que ese texto tenga también la calidad técnica que van a aportar los especialistas, que tenga el nivel de pulcritud y de sobriedad que la ciudadanía espera, posiblemente tengamos una votación mayoritaria que le dé legitimidad a esa Constitución. Eso es lo que queremos lograr. El plebiscito de salida, en los 30 segundos que me quedan, ¿con plebiscito de entrada también?
Mi impresión es que plebiscito de entrada para saber si queremos o no nueva constitución no sería necesario porque ¿Y para el mecanismo? ya es rotundo que Eso sí, es pero, nueva constitución. pero el mecanismo. Para el mecanismo es más difícil someterlo a un plebiscito porque si uno pone 2 o 3 opciones, está acotando las opciones y las opciones de mecanismo pueden ser muchas más. Si el mecanismo, se llega a un acuerdo sobre el mecanismo y se abre una votación para la configuración del grupo que representaría el interés ciudadano, me parece que esa es una secuencia que puede avanzar bien. Pero tengo que entrar a la discusión primero. Lógico, pero es interesante tener la visión que tenga usted como nueva presidenta y también la mesa. Gloria Hood, agradecer que nos haya acompañado esta noche aquí en Vía Pública por Canal 24 Horas. Muchísimas gracias. Muy buena noche, que esté muy bien. Gracias.